me di cuenta que el cronograma, no sé cómo le incluí el feriado. Bueno, el de ahora puede ser, pero el feriado del 14 de mayo también le incluí. Así que vamos a tener que hacer una modificación. En fin. Bueno, para la parte de genital masculino vamos a ver 3 clases. Hoy vamos a ver la primera clase, que es patología del pene. El martes vamos a dar patología de la próstata y del testículo. Que son las 3 únicas clases de este capítulo, vamos a decir. En patología del pene podemos hablar de, o sea, hay patología infecciosa, hay malformaciones, etc. Pero nosotros hablamos más que nada de las neoplasias. Y en las neoplasias hablamos tanto de las lesiones precursoras como del carcinoma. Este es un esquema hecho antes que nada les quiero decir que nosotros en nuestro país tenemos con relativa frecuencia casos de carcinoma de pene. Y el doctor Antonio Cubilla, que fue profesor y que ya, a pesar de que tiene una edad avanzada, él sigue trabajando, patólogo. Él intervino en muchas publicaciones relacionadas con la patología del cáncer de pene, muchas publicaciones. Y fue autor de lo que se llama el Blue Book, que es el libro de patología de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es un manual muy reconocido, ¿verdad?, para la patología. Y actualmente también autor de algo que sería parecido, pero con más envergadura todavía, que sería los manuales de patología de la Organización Mundial de la Salud. Son manuales de referencia en todo el mundo. Esto es anatomía normal, y acá básicamente lo que, más que mostrar la anatomía, la importancia de este esquema era para mostrar los sitios en los cuales se puede originar la lesión epitelial. Bueno, esto es un corte transversal, esto es la uretra, el glande, esto de acá empieza parte del cuerpo, el pene. Esto que está acá son los cuerpos cavernosos, que son dos estructuras cilíndricas que están en la parte superior del pene. Por debajo hay otra estructura cilíndrica que está atravesada por la uretra, que es el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso se dilata y cubre, vamos a decir, a la terminación de los cuerpos cavernosos, y el glande está completamente constituido por el cuerpo esponjoso. En celestito está representado el epitelio, y podemos ver que el epitelio, hay 3 compartimentos en lo que respecta al origen de los tumores del pene. Uno es la mucosa del glande, que sería la superficie más grande, ¿okay? La mucosa del glande. Otro sería la mucosa del prepucio, la cara interna del prepucio. Y el otro lugar sería esta pequeña zona donde se encuentra, vamos a decir, el glande y el prepucio. Esto se llama el surco balano prepucial. ¿Ok? Entonces, es para tener en cuenta cuando veamos dónde se originan las lesiones epiteliales. Como les digo, esto es sencillamente para recordar. Y este esquema sirve porque cuando uno recibe una pieza anatómica de un cáncer de pene, tratamos de seguir este mismo esquema cuando se corta la pieza para poder relacionar esta estructura, ¿verdad?, con la patología. O sea, no es que cortamos de forma transversal o oblicua o donde está el tumor, sino que tratamos de hacer el mismo corte para ubicarnos.
Bueno, esto es histología nomás para mostrar allá arriba los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, y recuerden que la uretra pasa por el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos están rodeados por un tejido colágeno denso, que es la túnica albuginea. Eso es importante porque es una barrera para el avance del cáncer, ¿okay? Es una barrera. Y bueno, este es un gran aumento de la uretra y el cuerpo esponjoso. Esta es el mayor aumento para ver más que son estructuras vasculares tapizadas por endotelio y que tiene un componente colagénico y algo de músculo. Voy a poner silencio, un segundo. Bien, entonces vamos a mencionar cuáles son las lesiones preneoplásicas. Y las lesiones preneoplásicas han sufrido muchas modificaciones con respecto a la nomenclatura, entonces lo que se trata es de unificar los conceptos. Como parte de la unificación, ahora se pretende usar el mismo sistema que se usa en otras partes del cuerpo. Y hablamos de lesión escamosa intraepitelial. El término lesión escamosa intraepitelial se puede utilizar para genital femenino, genital masculino y para la zona anal también. Se utiliza el mismo término. ¿Okay? Y en algunos se le da un nombre específico, como por ejemplo se dice SIN por neoplasia intraepitelial cervical, PENIN por neoplasia intraepitelial del pene, VAIN neoplasia intraepitelial de la vagina, VIN neoplasia intraepitelial de la vulva, AIN neoplasia intraepitelial del fosanal o el ano. Entonces, pero si uno menciona lesión escamosa intraepitelial, entonces estamos entendiendo cuál es lo que es el concepto. Básicamente es una alteración que se puede detectar en forma microscópica y que a veces tiene manifestaciones macroscópicas. Y lo que vamos aprendiendo de esto es que no solamente podemos hacer diagnóstico por la morfología, sino que también la morfología nos ayuda a entender cuál puede ser la etiología de la lesión. Y cuando nos referimos a la etiología de la lesión, nos referimos principalmente a si hay o no asociación con la infección por el HPV, ¿ok? O si no hay asociación con el HPV, normalmente hay asociación con procesos inflamatorios crónicos que producen irritación y que producen cambios de displasia. Cuando hablamos de HPV y cáncer en el varón, el HPV es responsable más o menos de 1/3 de los cánceres de pene. 1/3. Y 2/3 no se asocia a HPV. En la mujer depende, pero generalmente cuando hablamos de cáncer ginecológico, vamos a decir, en mujeres, pensamos en el que es más frecuente, que es el cáncer del cuello del útero. Y cuando hablamos del cuello del útero, el HPV representa más del 90% de los casos en la mujer. Entonces hay una diferencia ahí. Pero no podemos comparar cuello del útero con el pene. Si vamos a comparar, tenemos que comparar pene con vulva, por ejemplo. Y ahí sí hay también un alto porcentaje de lesiones asociadas, o mejor dicho, no asociadas a HPV en vulva. También, y bueno, es para tener en cuenta nomás eso. Por lo general, estas lesiones pueden aparecer en forma individual, vamos a decir, o muchas veces aparecen cuando estudiamos piezas de pacientes que ya tienen una lesión más avanzada como el cáncer. ¿Okay? Entonces se puede ver como una lesión literalmente preneoplásica
o se pueden ver como acompañantes de una lesión ya neoplásica. ¿Okay? Bueno, con respecto a la infección por el HPV, no toda infección por el HPV va a producir una neoplasia maligna. ¿Okay? Y una infección por el HPV que no produce una neoplasia es esta lesión, el condiloma. Condiloma acuminado. El condiloma acuminado es lo que conocemos como verruga genital, y como dice su nombre, es una verruga que sale en la zona genital, anogenital. Sería, en caso de varón, el pene, escroto, perineo, etc. Bueno, es causado por el HPV, hay varios tipos de HPV, pero los que producen esta lesión, que es una infección viral que no es preneoplásica, ¿ok? No es preneoplásica. Los tipos más comunes son el HPV 6 y el HPV 11. 6 y 11. Los cambios son muy característicos a la histología, y siempre, si el cambio ocurre en la mucosa, se ve mejor que si el cambio ocurre en la piel. En otras palabras, no es lo mismo una verruga que se origina en la cara interna del prepucio que una verruga que se origina en la piel del pubis. Los dos son verrugas, los dos son por HPV, pero se ven los cambios virales, se ve en la semimucosa, vamos a decir, pero no se suelen ver en la piel. ¿Ok? En el pene, en el surco balano prepucial y en la cara interna del prepucio, pero puede ocurrir realmente en cualquier parte. Son lesiones sobreelevadas, dependiendo del sitio donde se originan, van a tener un color más rojizo o más blanquecino, dependiendo si es piel o si es mucosa. Y esta es una triada que vamos a ver, o por lo menos tenemos que buscar: papilomatosis, acantosis y coilocitosis. P, A y C. Acuérdense, Pacman, para acordarse, Pacman. Papilomatosis, acantosis y coilocitosis. Le voy a mostrar ahora a quién nos referimos con estos términos. No hay evidencia de displasia. Si no hay displasia, entonces esta lesión en teoría no es una lesión escamosa intraepitelial, que sí se acompaña de displasia. Pero después no les quiero confundir, pero a veces, por lo menos en la patología del cuello del útero, sí se mezcla. Y puede recurrir, pero no evoluciona al carcinoma. Esta es una foto de nuestro libro en donde vemos una lesión verrucosa sobreelevada que está ahí en la unión entre la mucosa de la uretra y el glande. Y a la histología también se puede ver que es una lesión que crece por encima de la superficie. Bueno, ¿qué es la papilomatosis? Papilomatosis es cuando la lesión es alta y la dermis, el eje conectivo, aparentemente como que se mete en la lesión. Como se ve, ¿ven esos centros? Eso corresponde al eje conectivo. Bueno, como que supuestamente esas son las papilas. A eso se refiere como papilomatosis. A que se ven papilas. Acantosis quiere decir que el espesor de la mucosa es más grueso que la mucosa normal. Eso es acantosis. Términos descriptivos son estos. Y coilocitosis es un término que se utiliza para definir las células escamosas que muestran alteraciones por la infección del virus y que se caracterizan por producir una especie de agujero, ¿ok? Agujero, coilo quiere decir caverna, una caverna alrededor del núcleo. Entonces aquí tienen, por ejemplo, un queratinocito con el núcleo del citoplasma, y estos son coilocitos. Y
el coilocito es la manifestación morfológica de que estas células están infectadas por el virus. Se caracteriza porque tiene los núcleos grandes, hipercromáticos, a veces están como arrugados los núcleos, se les dice en uva pasa, porque la uva pasa es irregular y es oscurita. Y el halo claro muy característico. Muchas veces vamos a ver células con esta característica y que tienen dos núcleos, o sea, la binucleación es algo que se puede ver. Entonces, si tenemos PAC-MAM, papilomatosis, acantosis, coilocitosis, podemos hacer un diagnóstico de condiloma. ¿Okay? El condiloma es, o sea, uno ve esto y no puede saber si es hombre, mujer, nada de esas cosas. Condiloma es condiloma. ¿Okay? Bueno, con respecto ahora sí a las lesiones ya preneoplásicas, quiero mencionar una patología que tiene nombre histórico viejo, tiene la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Keira. Los dos corresponden a un carcinoma escamoso in situ. Carcinoma escamoso in situ. ¿Okay? Entonces, si un carcinoma escamoso in situ, displasia severa, que ocupa todo el espesor del epitelio, displasia severa que ocupa todo el espesor del epitelio, pero que no invade o no va más allá de la membrana basal. El término enfermedad de Bowen se utiliza cuando esta lesión escamosa in situ ocurre en una mucosa, que puede ser la cara interna del prepucio, el glande, una mucosa. Y estoy diciéndole al revés. La enfermedad de Bowen es cuando ocurre en la piel, y la eritroplasia de Keira es cuando ocurre en la mucosa. ¿Okay? Son términos descriptivos, ¿no? Pero histológicamente es lo mismo, un carcinoma in situ. Entonces representa un carcinoma in situ escamoso. Y la terminología, les dije yo, PEIN es neoplasia intraepitelial peneana. Neoplasia intraepitelial peneana. Hoy en día a la neoplasia intraepitelial peneana se divide en dos: si está asociado a HPV o si no está asociado a HPV. Si está asociado a HPV, 1/3 de los casos. No asociado, 2/3 de los casos. El que está asociado se le llama indiferencial, PEIN indiferencial. Y el que no está, lo contrario, diferencial. Diferencial e indiferencial. ¿Okay? Generalmente se ve en individuos mayores, suele ser una lesión única. El HPV que se asocia suele ser el 16, el más frecuentemente asociado por lo menos. Y pueden verse un carcinoma, o pueden estar asociados con un carcinoma invasor en un 5% de los casos. O sea, si clínicamente se ve una lesión que parece esta lesión in situ, en un 5% incluso ya va a haber carcinoma, ya va a haber un carcinoma, o sea, ya va a haber invasión. Y en general, vamos a decir que un 10% progresa a carcinoma invasor si es que la lesión no es tratada, no es biopsiada y resecada. La enfermedad de Bowen dice que las diferencias se determinan por dónde se origina nomás. Entonces, eritroplasia de Keira es cuando se localiza en el glande, o sea, en la mucosa, mucosa. Y enfermedad de Bowen en la piel del cuerpo, del pene se habla acá, ¿verdad? O sea, si es piel, enfermedad de Bowen, y si es mucosa, eritroplasia de Keira. Bueno, acá tenemos dos ejemplos de eritroplasia. En esta de acá, esta no sé, creo que es del libro, yo no me estoy acordando bien. Esa lesión rojiza plana, que es bien diferente al resto de la mucosa del glande. Esa es una
obviamente hay que tomar una biopsia y saber y hacer el diagnóstico. Bueno, esa es una lesión que corresponde a la amiloplasia. Este en blanco y negro ya muestra una lesión que incluso parece más avanzada porque parece ya indurada la lesión, parece indurada, parece una placa y es muy extensa. A la histología vamos a tener alteración en la maduración de las células como cualquier epitelio escamoso que muestra displasia. ¿Ok? Además de la displasia, que serían los núcleos de tamaño irregular, la falta de maduración del epitelio, vamos que le voy a explicar ahora con la foto. Tenemos que ver porque generalmente se asocia a una mayor actividad proliferativa, entonces vamos a encontrar mitosis. Y las mitosis pueden ser típicas o incluso atípicas. Si ustedes ven una mitosis atípica, entonces ya no hay duda de que están frente a una neoplasia. ¿Okay? Por lo general, el estroma subyacente muestra una reacción inflamatoria, es parte del sistema inmune que reconoce a las células como extrañas. Bueno, esta es una foto en blanco y negro, pero podemos ver, este sería el límite de la mucosa del epitelio y se puede ver perfectamente cómo esto está conservado. O sea, no hay células del epitelio que estén invadiendo el estroma, no hay. Acá la membrana basal está intacta. Cuando está intacta es cuando nosotros hablamos de lesión intraepitelial o neoplasia intraepitelial. ¿Okay? Neoplasia intraepitelial, porque está dentro del epitelio. ¿Qué esto tiene de anormal? Bueno, normalmente los núcleos que están en la primera hilera son los núcleos de células que se dividen normalmente. Si vamos a ver mitosis en un epitelio escamoso, la mitosis tiene que estar en la primera hilera de células, no en la segunda ya no. La única capa que prolifera es esta, en una mucosa normal. A partir de la segunda capa, las células ya no se dividen, ya solamente van madurando, van haciéndose más maduras. Y eso quiere decir que los núcleos tienen que hacerse cada vez más chicos hasta llegar a tener muy pocos núcleos y muchos citoplasmas. Si miran este dibujo, esto que está acá es una mitosis, esto es una mitosis, esto es una mitosis. O sea, tenemos mitosis que están más allá de la primera capa. La primera capa sería típica. Todo es atípico. Todo es atípico. Cuando nos vamos hacia arriba, los núcleos tienen que empezar a ser cada vez más chicos y el citoplasma cada vez más grande. Y ustedes verán que si miran este grupo acá y este grupo acá es lo mismo. Si le miran a este grupo acá es lo mismo. Allá parece que empiezan un poquito a madurar, pero muy poco. Entonces podemos decir que este epitelio no madura. ¿Okay? No madura. Y si nos vamos bien allá arriba, no sé si se dan cuenta, prácticamente al salir de la foto, ahí hay coilocitos, hay evidencia de núcleo puro rodeado por un halo claro. ¿Ok? Bueno, esto, como las células se parecen, o sea, las células son todas parecidas a las células basales, nosotros decimos que esto es indiferenciado, porque no hay diferenciación, no hay maduración. ¿Ok? Y cuando tenemos una lesión escamosa intraepitelial y le decimos que es indiferenciado, es porque se asocia con la infección del HPV. Acá tenemos otra mucosa escamosa, es más difícil de pillar, me parece esta. Pero si miramos este epitelio acá, este es un epitelio normal. Fíjense cómo tenemos la capa de núcleos en la base y a partir de ahí empieza a dar un poquito más de citoplasma y los núcleos un poquito más chicos. Después, si seguimos avanzando, tenemos la capa de granulosa y después tenemos la queratina.
Bueno, más o menos hasta aquí es así. Pero a este lado de la pantalla, de buena a primera parece lo mismo, pero si se fijan bien, los núcleos están grandes y se mantienen grandes incluso cuando se van arriba. En vez de hacerse chicos, se mantienen grandes. Después, estas son mitosis. Hay mitosis más allá de la capa basal. Entonces hay una pérdida de la maduración que ocupa todo el espesor. ¿Okay? Y eso corresponde entonces a un PIN, y como las células se ven todas como basófilas azules, ¿okay? Sigue siendo indiferenciado. Este es el tipo de lesión que se asocia con la infección por el HPV. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, no tan completo, pero vemos que los núcleos son como grandes, son parecidos entre sí, grandes, hasta más o menos la mitad. ¿Ok? Hasta la mitad. Y después más arriba tenemos también núcleo grande y tenemos algunos con el halo claro. Ok, o sea, esto está indicando que hay una infección por HPV y que hay una displasia moderada. ¿Por qué? Porque llega hasta la mitad. Bueno, acá ya es una pieza quirúrgica porque estamos viendo, esto es el glande, esto es cuerpo esponjoso. Y podemos ver la mucosa como está engrosada, tiene un color oscurito, en vez de ser rosado se ve más bien azul. ¿Por qué se ve azul? Porque hay puro núcleo y poco citoplasma. Puro núcleo y poco citoplasma. A esto nosotros le decimos basaloide, porque parecen células basales, basaloide. Y o indiferenciado, y este tipo de lesiones es la que se asocia con HPV. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo, aquí también se puede comparar esta zona con esta zona. Miren, este es un epitelio bien diferenciado. Ven como apenas la primera capa de células son puro núcleo y poco citoplasma, y a partir de ahí el núcleo se va achicando y el citoplasma va aumentando de tamaño. Entonces tenemos un núcleo con mucho citoplasma. Acá el núcleo es más grande y tiene un poco menos de citoplasma, pero bueno, ese color rosado es porque hay mucho citoplasma. En cambio, donde está nuestra lesión, el color es un poco más azul porque tenemos menos citoplasma y más núcleo. Y después algo que siempre vemos es el infiltrado inflamatorio, que en realidad el sistema inmune detecta que esto es un epitelio diferente y normalmente se acompaña de una inflamación, que en la zona donde es normal es menos la inflamación. Bueno, la enfermedad de Bowen con la eritroplasia de Keirat es una lesión entonces asociada a HPV, generalmente es única y se ve en varones mayores. Hay otra patología también asociada a HPV que se ve igualito histológicamente, pero que la clínica es diferente. Y se llama papulosis bowenoide, perdón, búscalo el nombre igualito, ¿no? Papulosis bowenoide. La papulosis bowenoide se caracteriza por múltiples lesiones, múltiples, no una, como en la enfermedad de Bowen, sino múltiples lesiones. Y la otra característica es que se ve en jóvenes de 30 años más o menos. En cambio, el otro es de adultos ya mayores, para 60, 50 y pico, para arriba 60. Y este es. Pero histológicamente van a ver que hay mucha diferencia. La otra diferencia que hay es que por lo común involucionan de forma espontánea. O sea, sin tratamiento se mejoran y entonces tienen mucho mejor pronóstico, vamos a decir. Acá tenemos un ejemplo. Esto es piel del escroto y tenemos un montón de estas papulitas
¿Ok? Múltiples pápulas pequeñas, esta va a tener 2-3 milímetros. Acá otro ejemplo, múltiples pápulas pequeñas. Y a la histología una displasia pero severa. Sin embargo, esto puede incluso retroceder espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento. ¿Okay? Esto es la papulosis bovenoide. Y acá miren los núcleos grandes con la cromatina clara, vamos a decir, y eso se ve igual hasta allá arriba. ¿Okay? O sea, histológicamente no podemos distinguir, clínicamente sí, por la edad del paciente y por la presentación. Bueno, otro ejemplo. Ok, y ahora vamos a hablar del carcinoma en sí. Mucho de lo que vamos a decir en la clase no está en el libro. Ok, que voy a pasar en la clase. Mucho es patología desarrollada, como les dije, por el doctor Puille y su equipo, sobre todo con respecto a las presentaciones macroscópicas de los tumores y sus relaciones, etc. Bueno, ¿qué podemos decir? La mayoría de los carcinomas de pene son escamosos, la mayoría. Puede haber otro tipo, puede haber, pero son rarezas. De hecho, que ahora estoy trabajando con un caso que estoy ya por resolver, un tumor indiferenciado del pene en un señor mayor, en el glande, y parece ser que después de mucho estudiar, porque no era muy indiferenciado, parece ser que va a ser una metástasis de un carcinoma de próstata. Entonces, bien peculiar. Lo que no sé, no me dicen es si ellos saben que el paciente tiene carcinoma de próstata. Bueno, es menos frecuente, vamos a decir, en países del primer mundo y es más frecuente en países del tercer mundo. Un factor asociado muy fuertemente con el desarrollo del cáncer de pene es la inflamación crónica. ¿Ok? La inflamación crónica. Y la inflamación crónica está asociada muy fuertemente con la higiene. ¿Ok? Y a su vez está asociado muy fuertemente con el prepucio. ¿Okay? En nuestro país no es costumbre circuncidar a los niños. ¿Okay? No es costumbre. En otros países se da más la circuncisión y en ciertas partes del mundo por cuestiones religiosas es mandatoria la circuncisión. En países, por ejemplo, entre los judíos, la circuncisión es muy temprana edad y ellos tienen muy bajas tasas de carcinoma de pene. En el mundo árabe se da también la circuncisión un poquito después y notablemente, si bien tienen tasas muy bajas también, un poquito mayores, pero aparentemente porque también ya se demoró más la circuncisión. Y ni qué decir de personas, de varones que tienen problemas de fimosis. La fimosis es cuando no se puede retraer el prepucio. Entonces, porque la apertura del prepucio es muy pequeña y entonces no se puede decalotar, no se puede, no se puede decalotar, no pueden ver el glande, no pueden pelar el pene, ¿verdad? Y como no pueden hacerlo, entonces queda resto de, más que de orina, porque la orina es estéril, células que se van descamando. Nuestra piel echa células todos los días. Bueno, y en ese ambiente cerrado o semicerrado se descama la mucosa, hay bacterias, entonces eso se acumula y esa acumulación irrita y produce una inflamación crónica persistente. Y por eso ese es el tipo de inflamación crónica que se asocia con displasia en el epitelio, pero
con el otro tipo, no con el HPV, sino con la lesión escamosa no asociada a HPV. Que le voy a mostrar un par de fotos. Bueno, entonces, los factores ambientales son más importantes que los genéticos, es decir, más que una enfermedad heredada, es una enfermedad adquirida. Y los factores predisponentes tienen que ver con pobre higiene y las variantes. ¿Ok? La fimosis, porque la fimosis obliga a la pobre higiene, porque sencillamente es demasiado doloroso, no se puede retraer la piel del prepucio. Hay grados distintos de fimosis y a veces si la fimosis es muy severa y uno decalota el pene, lo que va a hacer es que va a estrangular al glande, ¿verdad? Porque la piel se fuerza ahí un rato y después queda atrapado y eso produce otra complicación que se llama parafimosis y te va directo a la emergencia para que te corten, ¿verdad? Bueno, otros factores predisponentes es historia de verruga, y si de verruga se supone que es por HPV, y bueno, no es la misma verruga, así no es el mismo HPV, pero es otro HPV. Entonces, la predisposición. Dificultad para decalotar es lo mismo que fimosis, parecido. Acumulación de esmegma, también con fimosis. Falta de circuncisión al nacimiento, son todos como variantes del mismo tema. Como factores no asociados directamente a la higiene, está más que nada el tabaquismo, el hábito de fumar. Bien. Dentro de las características clínicas del carcinoma de pene, la edad media es en varones mayores, pero vemos también en más jóvenes. Incluso en sus 30 ya pueden tener cáncer de pene. Si el paciente es inmunosuprimido, eso adelanta la edad de aparición del cáncer. El motivo de consulta, increíblemente, vamos a ver ahora algunas imágenes. Vamos a ver algunos penes que están totalmente reemplazado por el tumor. ¿Ok? Reemplazado por el tumor. Pero como no afecta la uretra, el paciente puede orinar. Y si puede orinar, no consulta. No le molesta. Es difícil de entender. ¿Ok? Yo les digo porque yo intervine en algunos de los estudios con el profe Cubilla y hacíamos encuestas, un cuestionario largo, le hacíamos a los pacientes para tratar de ver las condiciones no clínicas, sino asociadas, ¿verdad?, al desarrollo de cáncer de pene. Hábito de fumar, actividad sexual, comida, una serie de cosas, un cuestionario larguísimo. Y los pacientes, muchos pacientes tenían fimosis y no veían el glande, solamente veían que tenían como un tumor, vamos a decir, en la punta del glande, pero ellos estaban felices porque era más grande, ¿verdad? Así que bien. Y después terminaban con una amputación del pene, que es el tratamiento, ¿verdad? Entonces, bueno. Pasivo de grande era chico. ¿Qué cosa? Bueno, motivo de consulta: tumoración peneana, úlcera o eritema en otro grupo, ¿verdad? Y menos frecuente dolor, o sea, no duele, a menos que haya una infección agregada. Disuria, no hay problema para orinar. ¿Ok? Tienen 5% nomás. Y enfermedad metastásica. El carcinoma pene mata. No es nomás así, menos simpático, así, ¿verdad? Qué peculiar, sino que te mata, ¿verdad? Es una neoplasia agresiva también. Bueno. A partir de acá es la parte, como les digo, que van a encontrar en el libro, y
casi todos son carcinomas epidérmoides o escamosos. Le vamos a clasificar teniendo en cuenta su origen. ¿Cuál es su origen? Glande, prepucio o surco balano prepucial. De acuerdo al patrón de crecimiento, algunos crecen hacia arriba, otros en forma horizontal y otros hacia abajo. Y subtipos histológicos, todos son carcinomas escamosos, por eso es que es tan difícil entender ese subtipo histológico, pero algunos forman papilas, otros son más basófilos. Bueno, vamos a ver ahora eso. De acuerdo al sitio de origen, el 80% se origina en el glande, que es una mucosa más abundante. La mucosa del prepucio un 15% y el surco balano prepucial o surco coronal 5%, que de hecho que es la superficie más pequeña. La piel del prepucio o del puerco también puede dar origen, pero es súper raro. Bueno, entonces, si miramos nuestra esquemita, 80% acá, 15% acá y un 5% acá. ¿Importa dónde se origina? Importa porque cuando sea invasor, son, por ejemplo, en el prepucio, si tenemos cáncer en el prepucio, puede ser que te haga una circuncisión y terminó el problema. Porque el tumor empieza a crecer y va invadiendo hacia afuera. O sea, te va a salir en la piel el tumor, ¿verdad? Si tenés un tumor en el glande, tenés que, o sea, tiene mucho espacio para crecer en el cuerpo esponjoso y le falta mucho para llegar a la lunginia, y la lunginia suele ser una super barrera porque es muy denso. Pero hay algunos que atraviesan todo esto y entonces están muy avanzados. El peor sería el que ocurra acá en el surco, porque debajo hay una zona que se llama la fascia de Buck. Fascia de Buck no está por ningún lado, bueno, fascia de Buck. Y sería una zona de tejido laxo que permite que el tumor crezca en forma más o menos sin mucha resistencia, ¿no? Es decir, y entonces puede avanzar por esa parte de la reacción. Entonces, si miramos ahora la forma en que crece el tumor, tenemos en realidad 4 tipos, 5 porque es mixto y se mezcla. Bueno, uno es diseminación superficial, que es la presentación más frecuente. Es un tumor que se llama así porque es un tumor muy extenso, porque gran parte del tumor es in situ, y en una partecita es invasor. ¿Okay? Es extenso y después en una parte invade. Crecimiento vertical es cuando realmente no es muy extenso, pero es muy profundo. Este es peor. Para la sobrevida, este es peor. El verruciforme, que es en forma de verruga, crece hacia arriba. Este es el mejor. Porque crece hacia arriba, puede ser muy feo si quieren, pero no es muy agresivo. El más agresivo es este, el menos agresivo es este. Y multicéntrico es parecido a este, solo que hay muchos foquitos separados por mucosa normal. ¿Okay? Y mixto es si encontramos una combinación de ellos. ¿Y cómo de diseminación superficial? ¿Cómo qué? Para biopsiar, para ver. Todos estos patrones se diagnostican en la pieza operatoria, no en la biopsia, en la pieza operatoria, en la resección. Bueno, allá por ejemplo, en este esquema acá arriba tenemos, esto es parte del trabajo del doctor. Nosotros sacábamos fotos a los especímenes y un dibujante convertía la foto en dibujo, porque se entiende mejor así. La uretra está ahí como una S, lo blanquito es la albuginia, la túnica albuginia es lo blanco, lo que está dentro de la túnica albuginia es el cuerpo cavernoso y el glande es el cuerpo esponjoso. ¿Okay? Miren cómo la mucosa del glande, la zona del surco y la mucosa del prepucio
está más engrosado, eso es todo carcinoma in situ, y la zona que es más gordita es la zona invasora. ¿Okay? La zona invasora. Ese es el de arriba a la izquierda, es extensivo superficial. Este de acá no tiene un componente in situ como se ve en el otro, es todo tumor, y miren qué profundo que infiltra. Este es crecimiento vertical, este es más agresivo. Y este abarca gran parte del glande, pero casi todo es hacia arriba. Ese es entonces el crecimiento verruciforme en forma de verruga, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo por patrones. El de diseminación superficial es el más frecuente, ya le dijimos, tiene muchas partes in situ y un foco de invasión. ¿Okay? Por lo general, si miramos la histología, son carcinomas camosos bien moderadamente diferenciados. Y una cosa importante cuando uno estudia una pieza de carcinoma de pene es la posibilidad de que haya ganglios positivos, ganglios inguinales, que son los regionales. ¿Okay? Y esa posibilidad podemos nosotros predecir de acuerdo a las características del tumor. Eso también se llama, índice de Gubilla, si se quiere. Estudiando estos especímenes, se salió con le voy a mostrar ahora, ¿cómo le puedo decir? Con un algoritmo, ¿verdad? Para poder predecir si hay o no chances de que haya metástasis en los ganglios. ¿Por qué? Porque sacar los ganglios inguinales da mucha morbilidad, no mortalidad, morbilidad. Porque si vos pelás los ganglios inguinales, entonces el drenaje en la pierna se ve comprometido y la pierna queda muy edematosa, con complicaciones, etc. Entonces, si la posibilidad de metástasis es baja, dejar nomás los ganglios y bueno, para que no venga, ¿verdad? Lo que sea. Y si es alta, es mejor sacar. Entonces, pues así ayuda eso. Entonces, ahí por eso dice bajo índice de ganglio positivo. O sea que esa presentación tiene bajo índice de ganglio positivo. Bueno, acá tiene una pieza real y se ve una penectomía distal nomás. Se ve la piel, se ve el prepucio, se ve que el prepucio tiene una mucosa blanquecina. El glande, esta mucosa tampoco no es muy normalita, probablemente haya también lesión displasia, y esa zona de color más naranja es el carcinoma, ¿verdad? Ahí por fuera uno no sabe qué tipo de tumor se va a encontrar. Tenemos que tener el corte. Acá está el corte y allá está el dibujo del corte. ¿Ok? Y miren cómo está la zona donde claramente se ve el carcinoma invasión. Claramente se ve. Acá está la túnica albuquínea, que está ya se ve mejor en el dibujo, etc. Bueno, estamos viendo entonces un tumor que está invadiendo hasta el cuerpo esponjoso. Después de eso tiene su valor, le voy a mostrar. Bueno, el siguiente patrón es el crecimiento vertical. Este es el tumor que se mete directo hacia abajo. Frecuentemente su histología es alto grado, o sea, peor también la histología, y tiene alto índice de ganglios positivos. Acá hay una foto, un blanco y negro, de un tumor que así mirándole, bueno, se ve que afecta gran parte de la cabeza o del glande. Y al corte, acá tenemos un tumor que es muy sólido, que fíjense, prácticamente no crece nada hacia afuera, todo es hacia adentro y está llegando a la albuquimia, que es el dibujito que los detalles nos muestran, ¿verdad? Ocupa gran parte del glande, está infiltrando ya la albuquimia aparentemente, o sea, es un tumor más agresivo. El otro tipo de crecimiento verruciforme. Este verruciforme, como dice su nombre, como una verruga hacia arriba. Entonces puede ser muy feo estéticamente, pero biológicamente es menos agresivo. Ok, neoplasia de aspecto papilar, bien moderadamente diferenciado sería la histología.
bajo índice de ganglios positivos. Bueno, y dentro de este grupo que creo que se explica muy bien, la macroscopía ya explica muy bien, otra vez hay subtipos. Le voy a mencionar nomás, no le digo que aprendan, pero le voy a mencionar nomás, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el verrucoso, el condilomatoso y el papilar. Estos son subtipos dentro de la categoría verruciforme. Entonces acá tienen, miren, todo el glande está tomado por esta lesión, parece un coliflor. Completamente tomado la superficie del glande. Como le digo, parece un coliflor. Y al corte la lesión es, a pesar de que está un poquito agresivo ya, pero es más hacia arriba que otra cosa. Y acá tenemos otro ejemplo. Todo hacia arriba el crecimiento del carcinoma escamoso, ¿verdad? Mientras que el otro, ¿se acuerdan? No era todo hacia arriba y llegaba hasta la túnica albuquina. Esta es una hermosa foto, miren, prácticamente no hay invasión, es bastante regular la línea del tumor y todo es hacia arriba. Todo es hacia arriba. Acá hay otro ejemplo de un tumor que está afectando más bien la zona del surco balano prepucial y el glande. El multicéntrico es cuando hay más de un foco separado por mucosa normal. Y el mixto sería una combinación de estos patrones. Bueno, y ahora ya vimos por el origen, ya vimos por cómo se ve macroscópicamente. ¿Okay? Y ahora por la histología. Si vamos a la histología, el 70% es carcinoma escamoso común y corriente. Un 10% es un carcinoma de células azules pequeñas que se dice basaloide. Y este está asociado a HPV. Es agresivo, está asociado a HPV. Este no está asociado a HPV. Verruciforme es ese crecimiento hacia arriba. Y bueno, después hay variantes raras. Bueno, el tipo clásico, el carcinoma escamoso que uno se mira, puede ser de esófago, de piel, de carcinoma escamoso. ¿Ok? Bien. Y es nuestro carcinoma escamoso que puede aparecer en cualquier tumor. ¿Ok? Nidos con queratina, nidos irregulares, etc. Bueno, ahí el mayor aumento. ¿Cómo reconocemos que esto es escamoso? Tienen los puentes, los tomofilamentos, ¿verdad? Los puentes entre célula y célula, la queratina. Bueno. El basaloide, no es tan frecuente, pero está relacionado con el HPV. Las células se llaman basaloide porque tienen poco citoplasma, muchos núcleos, entonces se ven azules. ¿Okay? Y es agresivo, alto índice de recurrencia, ganglios positivos, peor pronóstico. Esta creo que es una foto del libro y nos muestra en el A un carcinoma escamoso común y corriente. Fíjense, el color que predomina es el rosado porque hay mucho citoplasma. Contrastan ese carcinoma con este que se ve más bien azul, comparado incluso con la mucosa escamosa. Este es el basaloide, células basales, poco citoplasma, más azul. El de allá, espero que sepan que crece todo hacia arriba, verruciforme, ¿ok? Todo hacia arriba. Y este de acá parece una especie de sarcoma, este es una variante muy rara pero muy agresiva, que es el carcinoma sarcomatoide. Sarcomatoide es una variante que se ve en todos lados, en todos los órganos, no es propio del pene. Cuando un carcinoma es sarcomatoide suele ser muy agresivo. ¿Qué variante creen que está histológicamente?
Por el color. Basaloide. ¿Ven qué azul es? ¿Ok? Basaloide. Este es relacionado con HPV. Bueno, el otro tipo es el verruciforme. Verruciforme en general se llama así porque crece hacia arriba y otra vez se puede subdividir en tipo, pero se llama fino. Pero para que sepan nomás, le voy a mencionar el condilomatoso. ¿Por qué condilomatoso? Porque el condilomatoso aquí suena a condiloma. El condiloma es una verruga. ¿Y por qué hago hincapié con este? Porque el condilomatoso se asocia también al HPV. Entonces hay dos tipos que se asocian con HPV. El basaloide, que es azulcito, agresivo, y el condilomatoso, que es más bonito. ¿Cómo vamos a ver qué es condilomatoso o basaloide? El condilomatoso es rosado, crece hacia arriba y tiene condilomas, tiene células que recuerdan al condiloma. Bueno, esto es de la publicación del doctor y estos serían los queratinocitos. El ejemplo. Bueno, entonces el condilomatoso es HPV relacionado, tiene coilocitos, usualmente de bajo grado. ¿Okay? Y este es el ejemplo. Este es un carcinoma y miren los coilocitos. Miren los coilocitos. Pero es un carcinoma. ¿Okay? Bueno. Ya no me preocupa mucho que estemos ahí sabiendo los subtipos. Me interesa el condilomatoso porque también es HPV relacionado, pero tiene mejor pronóstico que el basaloide. ¿Ok? Este es otro también que crece hacia arriba, verrucoso, y el papilar es otro tipo, todos crecen hacia arriba. Bueno, pero, bien. ¿Sí? Y ese no tiene así diferencia histológica relevante con ese primerito que vimos, ¿verdad? Que era Sí, el tienen, no quiero nomás dar demasiado detalle, pero este, por ejemplo, su borde de infiltración es bulboso, es redondeado, mira, así gordito, a veces es difícil decir que es cáncer, está súper bien diferenciado. Es más, miren, tiene la capa basal y cómo se diferencia hacia arriba. ¿Okay? Es destructivo localmente, pero muy buen pronóstico. Y el papilar, en vez de ser bulboso, es todo irregular, pero no tiene tampoco coilocitos y crece hacia arriba. Entonces, esas son las diferencias, pero le digo a veces incluso para los patólogos difíciles. Bueno, ¿cuáles son los factores pronósticos? El tamaño del tumor primario, obviamente, a mayor tamaño, peor pronóstico, pero más que el tamaño, el grado anatómico de invasión, que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Okay? Sitio del tumor primario, el prepucio es mejor pronóstico, prepucio. El glande le sigue y el de peor pronóstico, como les dije antes, es el surco coronario. Por el patrón de crecimiento, de mejor a peor. Verruciforme es el mejor, porque tiene poca posibilidad de dar metástasis. Diseminación superficial le sigue, crecimiento vertical es el peor. Si es por la histología, el verrucoso es ese que vimos que era redondeadito, condilomatoso o papilar están ahí empatados nomás. El clásico, que es el más frecuente, y los peores son basaloide y sarcomatoso. El grado tumoral, a mayor grado tumoral, más metástasis, como ven ahí los porcentajes. Y el nivel anatómico que le voy a explicar ahora el índice de pronóstico. Bien, el índice pronóstico de Cubilla sería los datos que obtenemos a partir del estudio de la pieza operatoria, que le asignamos unos puntos a ciertos parámetros y basado en el puntaje que obtenemos, podemos decir hay riesgo alto de que haya metástasis, entonces el paciente sí o sí se tiene que operar, o el riesgo de bajo, entonces no se le toca y se lo observa nomás, con respecto a los ganglios, a los ganglios. ¿Okay? Bueno, ¿en qué se fija? En el grado tumoral, grado 1, grado 2, grado 3. Eso le da un punto, 2 puntos o 3 puntos.
El nivel anatómico de invasión, eso depende de dónde se originó, que voy a mostrar ahora. Si es in situ es 0. Si invadió recién, qué sé yo, la lámina propia, vamos a decir, ¿verdad? Es poco, si invadió el cuerpo cavernoso, esponjoso, etc. Depende de dónde está. Y si hay o no hay invasión peripleural. Entonces, esto es lo que está publicado. Grado 1, 2 y 3 le da 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. Y después, si el tumor se originó en el glande y está solo en el epitelio, ni un punto, porque no es invasor. Si afecta a lámina propia, que es el tejido conectivo inmediatamente debajo del epitelio, 1 punto. Si llega al cuerpo esponjoso, porque es glande, ¿verdad? 2. Y si llega al cuerpo cavernoso, es porque ya atravesó, es muy invasor, 3 puntos. Entonces, por ejemplo, pobremente diferenciado 3 puntos y invade el cuerpo cavernoso, 6 puntos ya tiene. 6 puntos ya tiene. ¿Okay? Si por ejemplo nace en el prepucio, ¿ok? En la mucosa del prepucio, esta es la mucosa del prepucio, ¿ok? Acá está el glande, esta es la mucosa del prepucio. Si el tumor crece hacia adentro, va a terminar saliendo por la piel, ¿verdad? O sea, esa es su máxima penetración. Entonces, lámina propia, dartos, que es una capa de músculo, y la piel, o sea, el peor es la piel. Y el surco coronario, si afecta la lámina propia, darto o la fascia del buc, que les mencioné. Y a todo eso le sumamos 1 punto o no, si es que hay o no hay invasión peripleural. Entonces, con ese puntaje que tenemos, si el puntaje es 2 a 3, hay bajo riesgo de metástasis. Bajo riesgo de metástasis. ¿Ok? Si el puntaje es 5 a 7, hay un alto riesgo de metástasis y entonces hay que valorar y sentarse, pensar y decir, bueno, la verdad que conviene hacer una resección. Y siempre hay una zona gris, que es riesgo moderado, que hay que valorar seguramente, bueno, paciente por paciente. Ok. Y miren ahí abajo, la sobrevida sin metástasis ganglionar es 2/3 a los 5 años. 2/3. Sin metástasis ganglionar, 2/3. Es peor que el cáncer de mama. Y con metástasis ganglionar es 1/4 más de los pacientes a los 5 años. Bueno, y este es el esquema del TNM que uno tiene que ya mirar y valorar el tamaño del tumor, presencia o ausencia de ganglios,